Hello. My name is Sara Mazzetti. Sorry. I'm an illustrator and comic artist, and I mainly work in the editorial illustration market, mainly for American clients. I started working, I would say, in 2012, and I started. Sorry, I'm not waiting for you to translate. You can continue. And I started working by chance, sort of, I would say, by doing posters for a club in Bologna, which is called Locomotive. Bueno, se llama Sara, es ilustradora y principalmente ilustradora editorial para medios estadounidenses. Su carrera empezó en 2012, un poco por casualidad, por unos pósters que ilustraba para un club en Bolonia. Yeah, so basically, I had studied illustration, but at the time I wasn't working with actual clients, I would say, until a friend of mine who were doing the decoration for the club asked me to do the illustration for the poster, and somehow these posters sort of became viral on the internet at the time, and at the time it was still sort of relevant to end up in blogs like It's Comic, It's Nice That, or Found. Ella tenía estudios en la ilustración, pero no trabajaba en ese momento de ilustradora. Y fue un poco porque una amiga trabajaba para ese club como decoradora y pues acabó haciendo los pósters, y esos pósters se convirtieron en virales en una época en la que no había, o sea, no había mucha tendencia bueno, y dos menciones que no se pueden decir. Yeah, so I guess it's still relevant to end up in such, let's say, important platforms on the internet, but at the time there was no Instagram, for example. So it was really a way you could get noticed and a way art directors could notice your work, and that's basically what happened. So from that time, I started working more. I'll let you translate. So. Vale. Bueno, en esa época no existían redes sociales como Instagram, y por eso que sus pósters fuesen virales fue relevante, porque varios directores artísticos de varios medios pudieron conocer su trabajo. Yeah, so that's when I started to get more commissions and get in touch with more art directors. And the email you see is basically the first assignment for the New York Times that I didn't do eventually. If you read the email, it basically, there is two emails. One is asking me if I was available for an assignment for the New York Times. And the next one says that basically, since I didn't get back, the assignment went to another person. And this was my very first assignment for the New York Times, because the turnaround with such jobs is very quick. So if you don't get back to an email within 3 or 4 hours, basically the assignment will go to another person. En la pantalla está el primer encargo que recibió del New York Times, que no realizó finalmente porque, como se ve, hay dos emails. El primero es la propuesta de la directora artística, pero como ella no vio ese correo a tiempo,
En el segundo mensaje le comunica que le ha pasado el encargo a otro ilustrador, porque en este mundo editorial funciona muy rápido y si en 3 horas no has contestado, pasa a otra persona. Yeah. So of course I cried and I was desperate that night. But it's kind of it was kind of normal at the time. I didn't have a smartphone at the time, so I just didn't see the email because I wasn't at home. So basically, I thought, okay, now no one is gonna work with me anymore because they will, they will think that I'm not reliable. But that didn't happen. I started working with the New York Times and other American clients anyway. So this is, for instance, is the very first illustration I did for the New Yorker. Bueno, era normal no responder a los correos como ahora porque ella en ese momento no tenía un smartphone y entonces pensó que se acababa el mundo, porque pensarían que no era una persona de fiar, pero no fue así. La realidad es que sí que recibió encargos del New York Times y en la pantalla está, de hecho, la primera ilustración que hizo para ese medio. Yes. So this happened, I guess, 5 or 6 years ago. The topic it was an article about the School of Life, that is an organization, an American organization that tackles therapy, sociology, and stuff like that. And basically, the article was about healing through reading, so sort of a therapy. In which the therapist suggests you what to read in a specific moment in your life in which you're struggling with something. This one, for instance, was for the MIT, and it was an illustration about protests in the era of social media. La ilustración anterior era para una organización que se llama School of Life, que trabaja con terapia y sociología y trataba el arte terapia, cómo curar con la lectura. Y esta segunda ilustración la realizó para el MIT, que era una protesta. Protesting in the era of social media. Sí, en la época de las redes sociales. These are both for the New York Times. The one on the right was about the fiscal pressure in Brazil, and the other one, they're both political illustrations. The other one is it's kind of a special assignment because the New York Times asked a few illustrators how they felt after the election of Trump. The New York Times always had a very strong position against Trump, and when he was elected, it was kind of a shock for everybody. And in this specific case, my idea was that I was surprised not to recognize the society, the fact that so many people voted for him, and ultimately, since I am part of the society, I couldn't recognize myself, I think. So, yeah. These are both political illustrations for the New York Times, yeah. Las dos ilustraciones son de tema político para el New York Times. La primera sobre un tema de Brasil y la segunda fue un encargo que hicieron a varios ilustradores, el periódico, que tras la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. En el encargo preguntaban o pedían que expresasen los ilustradores cómo se sentía por esta noticia, ¿no? Y ella decidió ilustrar su sensación de no reconocimiento de la sociedad, y al no reconocer a esa sociedad que ha votado a Trump,
no se reconocía a ella, quiere decir que tampoco se reconoce a ella misma. This is the New Yorker, and this is for the going ons about town, and it was just the subject were the concerts of Thundercat and Kamasi Washington. This is the New York Times again, and so the New York Times is also is working a lot on how we call things, the name we give to things. So this article was specifically about stopping to use the word natural when we refer to giving birth and switching to good birth, because natural as a word can be judgmental. Yeah, just. Nada, el primero es de unos conciertos. Yeah. Una Just a ilustración. concert for the New Yorker. They have a section that is called Going On About Town. So when you illustrate that, you basically just have to do a nice drawing with a portrait of. Entonces, es para el New York Times, para una sección sobre conciertos. Y la segunda es en el New York Times se centran en cómo cómo se llaman las palabras que se utilizan para denominar a ciertos conceptos, y entonces esta en concreto iba sobre cómo se había dejado de utilizar el natural birth, Good birth. por good birth, porque natural tenía como tonos Yeah, it can be used as judgmental if you're like, the idea is that if you use the word natural when you refer to giving birth, it tends to be judged as better than having a cesarean. So that's, very specific thinking about how we use words that would sometimes happen on the New York Times. Bueno, eso, que natural muchas veces se interpreta como en contraposición con pues, un nacimiento con cesárea, y entonces se generan unas connotaciones con las que el periódico, o sea, quiere reflexionar porque, bueno, no está de acuerdo. It's very specific. In this illustration and this one as well, so I get often asked, I am often given assignment that require some sort of abstraction to represent themes that are maybe difficult to represent with a literal drawing. For instance, these two illustrations were for GQ France, and the topic was entrepreneurs that give resources to non-profit association or projects. So on one illustration, you have the resources, and in the other one, you have other people using the same resources. But these resources, that are basically money, are just represented as abstract shapes, because representation of money is always kind of a difficult topic when you're an illustrator, because you don't want to just draw money to represent money. This is for the New York Times, and this article was very interesting, very beautiful, and it was about how kids that have hyperactivity issues can use that in a good way in a society that is changing so fast. Estas dos ilustraciones muestran trabajos en los que usa la abstracción. En la primera, para un medio francés, muestra a un empresario que da unos recursos a ONGs, y entonces en la primera ilustración está el empresario, en la segunda las personas que reciben esos recursos, y el elemento abstracto es el dinero en este caso, porque la representación del dinero es compleja de representar para un ilustrador.
Y en el segundo caso, en el que se ve el uso de lo abstracto, es para mostrar a niños con hiperactividad y cómo esa hiperactividad puede generar cosas positivas en un mundo tan cambiante como el que vivimos. This is for the MIT again. This is the New York Times again, and it's just the line for the Black Friday. This is the New York Times again, and it's about shaming on the internet. La primera ilustración es para el New Yorker y es... This was, no, it was Wired, Wired America, this one. Wired, yeah. Wired America, yeah. De la red. Yeah. Sí, vale. Bueno, esto es sobre la red en América. Este es sobre el Black Friday, las colas, el Black Friday. Yeah, for the New York Times. Para el New York Times. And this is the New York Times again, and about shaming in the era of social network. Y este es para el New York Times, para representar la culpar a otros en los medios sociales, en las redes sociales. This is the New Yorker again. I'm just going a little bit faster because otherwise they will not have time to talk. These are a couple of posters. Another thing that I like to do that I don't get to do very often now, but that I used to do when I did poster is working on typography. For instance, here you have the Yes to All campaign of Converse that they did 2 or 3 years ago, and the other one is a poster for Doctor Strangelove that I got to do for Room 50. Bueno, estos son 2 pósters en los que trabaja la tipografía, cosa que no hace en los otros trabajos. En el primero es un proyecto para Converse, la marca. It was a Yes to All campaign for the Pride. Vale. Para los gestos en el orgullo. Y la segunda. The second one is a poster for Stanley Kubrick's Doctor Strangelove. Yeah. Y la segunda es para la película de Stanley Kubrick, Doctor Strange. Here you have another couple of examples of typography. And here we go to another subject. I also happen to do installations, not very often, but this case in particular was interesting, a great opportunity because I got to design this giant wooden thing, and the Casa Testori, which is a place in Milan, produced it for me. En esta imagen vemos una instalación que no suele realizar instalaciones, pero en este caso realizó esta figura de madera para un espacio en Milán. And this is another example. Here I designed the ceiling for this restaurant, which is called Dina. Basically, the room of the restaurant where you have the ceiling is the one where you get to taste sort of experimental stuff. So they asked me to do something that would recall that idea. En esta imagen se ve el techo, el diseño que realizó para un techo de un restaurante donde justo en ese espacio generan como experimentos o se pueden probar diferentes cosas un poco experimentales de comida.
And I also do comics. These are a couple of one-panel comics that I got to do. The first one was for Delebile, which is a self-publishing reality, an Italian one. And the other one was for Il Sole 24 Ore, which is an Italian newspaper. So the size of the page is the one of the newspaper. So I figured out that I could use a pretty tight grid. And it's a little story of a man who one day wakes up and doesn't see his reflection in the mirror anymore. Y también realiza cómics, como se ve en estos ejemplos. En la segunda de las publicaciones era para un periódico, con lo que el tamaño es muy grande. Y cuenta la historia de un hombre que al levantarse un día no podía ver su reflejo en el espejo. So basically, his wife hires a painter to paint his reflection for him. One day, the painter paints him as a king, so everybody starts treating him as a king, and he believes to be a king. Then one day, the painter paints him as a pepper thing, green. So he just becomes a pepper. Yeah. Entonces, su mujer es pintora y entonces se encarga de pintar la sombra de este señor. Entonces, un día, por ejemplo, le pinta como un rey y entonces todo el mundo lo ve como rey y él se cree que es un rey. Y lo mismo, un día lo pinta como si fuese un pimentero y él se cree también que es un pimentero. Yeah. This is another comic that I did for Linus magazine, and this is this book. So this is I Gioielli di Elsa, and is a comic book that came out in Italy a couple of years ago. It's for children. And it's a story of a little girl that starts doing jewelry from candy fruit she finds in the panettone. El libro que publicó es un cómic infantil que publicó hace 2 años y en el que la protagonista diseña o crea juguetes con caramelos. The candy fruit you find in the panettone. I guess it's a very specifically Italian claro, thing. El bizcocho italiano, ¿no? Yes, entonces yes. Con los Because in Italy, actually, there is this thing that children never like the candy fruit, so they tend to throw it away. So she doesn't like it, so she starts doing jewelry, then she becomes famous for that, and a lot of things happen. And this is Mayona. This is the film I worked in together with Brecht and Gina Törtersen and many, many other people. And it's directed by Anka Damian, and me, Gina, and Brecht worked on the visual part of the movie. Brecht was sort of a consultant, okay, but he also did the character design and many other things. And me and Gina did most of the most of the work, the buildings, the drawings, whatever. If you see the movie, most of the things you see in the movie are drawn by me and Gina, and then animated by several teams of excellent animators. There are 3 or 4, I think, main characters in the movie. So
3 or 4 parts, and each part has a very different atmosphere, very specific atmosphere to it. So there is quite a lot of variety in the drawings. Here, for instance, you can see a different way of working. Like on the left, you see the main drawing to show the idea of that scenario, but that scenario had to be animated in 3D. So I got asked to do each facade of the building as if it was an open box. The other one instead was animated in a different way, so I just had to draw each thing separately. Vale. En la historia, en el libro anterior, lo del el bizcocho, lo que hacía es que los niños normalmente no se comen los trozos de fruta que tiene. Entonces, la niña ideaba el mundo de joyas con esos trozos que se dejaba del bizcocho típico italiano. Y después aquí está Marona, que es una película de animación en la que ha trabajado junto a Brecht y también con otra ilustradora, Gina, y dirigido por Anka Damian. Yes. Entonces, en esta película, Brecht ha sido como el asesor y luego ha hecho también un poco de diseño de personajes, y Gina y ellas y Sara se han encargado de gran parte del trabajo del diseño, de pensar los escenarios y luego un equipo de animación es el que finalmente ha llevado a la historia a la animación. Entonces, en este caso, a la izquierda, bueno, había 3 o 4 personajes que tenían también mundos muy diferentes, cada personaje. Entonces, a la izquierda se puede ver un diseño de un decorado que sí que se iba a animar en 3D y por eso había que pensar cómo iba a ser en 3D y diseñar todos los detalles. Y a la derecha la animación era totalmente diferente y por eso son así. Yeah, and here you see a few stills from the movie. Yeah, and this is basically it. So I'm done. Thank you. Bueno, y estas son algunas escenas de la película y esta es más o menos su trayectoria. Gracias. Thank you. I think we'll see how it works. It's preview, I guess. Select all. And, oops. Open with or you can just. Okay, I think we get it. Voy a decir algunas cosas sobre Pantera y para ganar tiempo voy a intentar hacerlo en malo castellano. Pero hay imágenes, entonces la descripción no debe ser muy bueno necesariamente. Pantera no es mi último cómic, pero es el último que ha salido en español. Ya hay 2 otras que han salido en castellano, pero el editor ha desaparecido en el aire, entonces no sé si todavía están en las tiendas. Pantera, al principio del libro hay esta niña y su gato que está enferma y pues página 2, el gato muere, ella es triste y aparece Pantera, un amigo surrogado, reemplazante, pues otro amigo.
Y después todo se pasa más y más de mal a peor. Em, es un libro muy extraño, lo sé. Hay un ambiente muy sórdido, pero el origen del libro venía de una broma y a una época tenía una novia y me gustaba mucho la dar miedo. Entonces yo encarné muchos personajes que improvisaba la noche en general que la daban miedo. Y lo que me daba la más gracia fue Pantera, que tenía una voz así, que jugaba a ser un personaje de libro de niños falsa, como una criatura que quiere ser un personaje de libro de niños. También ya había un pequeño librito sordido antes, que fue como un prototipo, una pantera, primera versión, todavía aún menos sutil. Y esto lo he hecho como un proyecto final en Barcelona en 2007. Y fui un poco inspirada por Laberinto del Fauno. En este peli los monstruos dan miedo, solo que al fin del peli es todo este mundo fantástico con los monstruos es un refugio, no es como también en Maurice Sendak, Max y los Maxi Monstruos, se llama así. Digamos. Los monstruos dan miedo al principio y después acaban por ser unos amigos, para ser pues un dibujito de la época. Mira. Okay. Y yo quería hacer una historia falsa de niños en que los monstruos son monstruos. Entonces, en la época fue unos dibujos así, también lo había presentado en catalán. El llibre es diu Els meus amics i els amics són dolents de veritat. Pues no nos quedamos en eso, es bastante sórdido también. Se llamaba Los malos amigos. Después he desarrollado un poco más mi técnica de dibujo, para hacer un lugar equivocado, que fui un proyecto final para mi escuela en Gante. Antes yo quería dibujar un poco así, pero mi profe me ha dicho, no me vas a hacer de bulles, balloons, y no me vas a hacer cadres tampoco, no me vas a hacer rectángulos todo el tiempo. Entonces tenía que buscar otros métodos y estaba bastante bloqueado, pero estaba experimentando mucho. Y después, a la época, iba mucho en el taller de Randall, que está a mi izquierda, que fue mi mentor, mi profe gratis, mi Zen Master Coach afuera de la escuela. Y él me ha dicho... pues si no sabes hacer color, mira ya cuando haces tus bocetos en pequeño, lo haces en 2 colores. ¿Por qué no coges un gran pincel, un gran hoja y haces así, un poco brutal al principio, y después igual puedes añadir detalles? You think that's, I said it in Spanish, but is that sort of how it happened? Maybe yes. Y en su taller he hecho este dibujo y ahí sabía que había encontrado cómo dibujar este ciudad. Pues igual volvemos sobre
Pantera, entonces. Otra cosa extraña con Pantera fue que lo he escrito casi como cuando yo era niño. Que escribí capítulo 1, página primera, escribía un capítulo y después lo dibujé, página 1, 2, y hacía muchísimo tiempo que no había trabajado tan linealmente. Un problema, pues unos experimentos, estaba casi cada libro, siempre pienso que voy igual a hacerlo en serigrafía, algo así, y nunca acabo a hacerlo. Pero da unos resultados bastante interesantes. Que nada de eso es en el libro, esto es un poco de experiencia. Bueno, son guays, pero cuando acabo haciendo el libro de verdad, tengo mucho más libertad con pinceles y todos los colores disponibles. Bocetitos, otra experiencia y me dije, hazlo en pincel, hazlo en pintura. Utilizo mucho tinta de color, acuarela, gouache y con unos markers de color, Posca, cosas así, color markers. Sí, rotuladores. Oh. Otra inspiración, entonces Pantera es la peor, horrible versión de Calvin y Hobbes, igual. Hay un poco de todo este fascinación con el gran animal mágico, musclado. Ahí ves que en su cabeza hay una pequeña referencia a este cara de Fuchur en la historia sin fin, interminable. Okay. Y, pues otra cosa con Pantera, casi no hay decors, porque todo está contado por el cuerpo de Pantera, que nunca es dos veces lo mismo. Otra inspiración, el Cheshire Cat, Alice in Wonderland, hay un poco de eso. Cambia cada vez. Es una buena manera de dejar la problema o la maledicción de dibujante cómic o donde debes dibujar los mismos personajes todo el tiempo. Tengo otras soluciones para eso también, pero esto fue una solución muy guay. Me he dado cuenta después que la pantera que dibujo igual se llama un leopard más que un panther. ¿Cómo se...? Con estas manchitas en castellano se diría como pantera. ¿Leopardo? Ah, leopardo, sí. Pero yo quería la palabra pantera porque me parecía más justo y es años después que igual me he dado cuenta que panther suena a Peter Pan, otra criatura que entra en un cuarto de niños la noche para llevarlos muy lejos. Esta pantera contando historias de Pantesia, del país de panteras, pero nunca van a Pantesia porque no es claro de dónde viene Pantera. Pixelizado, pero es la peli Disney de Merlin, Sword in the Stone. Sí, Sí, Merlin. sí. Y también hay algo así en Fantasia, creo. Entonces, esto es mi versión. Es Pantera que está limpiando todo el cuarto. Bocetitos. La cosa guay con Pantera también es pues cambia todo el tiempo porque solo necesita tener las manchitas, igual las orejas y the tail. Sí, para que sabemos que es él. Y esto permite a muchas cosas gráficas que
pues las panteras saben camuflarse, que sabe esconderse en el pared, es muy sinistro. Creo que el juego de este libro es de cambiar entre horror y placer todo el tiempo. Interminables bocetos. Un pequeño bocetito para la escena cuando la niña encuentra su gato muerto en el congelador. Es que el padre, que es un padre solitario, no ha tenido tiempo no había momento para enterrarle. Entonces sí, a mí también me da gracia, pero es un libro muy sordino. Esto es su peluche, Teddy Bear, Teddy Dog, que intenta de advertirle, to warn her. Cuidado a Pantera, pero se hace comer. Estos son uno de los solos momentos en Pantera que hay decor. Y para los otros libros había desarrollado una manera de dibujar con mucha transparencia y manchas que no, que no son muy claros, donde nunca estás muy seguro de lo que ves. Pero en el libro Pantera, jugar con esto tenía que limitarle. En Pantera es un juego de tensión, de suspense, en que se trataba de aplicar este método solo en algunos momentos cuando otras criaturas menos fijos que Pantera, menos manifestados, se manifiestan un poco en el cuarto. Pero ya entendéis por qué no puedo aplicar este método per todo en un libro así. Tenía que limitarme, tenía que imponer algunas reglas a este libro. También había un poco de obsesión. Hay una escena en que juegan a Twister y había calculado exactamente cómo mueven realistamente cuando juegan eso. Fui un poco mis momentos Hergé, mis momentos Tintin de realismo. Un jugo de sombras. Negro y blanco. Esto es mi último libro que todavía no ha salido en castellano. Debería salir con Astiberri, que también han hecho Pantera. Creo que he puesto algunas imágenes de una página de este último libro para mostraros un poco el proceso de pintura. Entonces, y sí, aquí ya empecé un poco, ya ves el papel blanco y algunos surfaces que ya son pintados. Ya ves también el scotch en que está colgada. Pues solo voy a hacer así, up, manchas, todavía no sabemos lo que va a hacer exactamente, más manchitas. Y up. Y ya está. Gracias.
Okay. So I made a selection of my work, mainly the kind of work I do in the Belgian press. I have been an illustrator for a very long time, and I have worked for different magazines, and in different periods of a magazine you have the image editor who likes your work, or the editor-in-chief who likes your work, and then they change, and then the new people come. And then there is one kind of drawing that still, after all these times, all the magazines come to me for that, and that's the sad drawings. Whenever there is something that has to be illustrated that is like suicide, depression, misbruik? Abuse. These are the things that they come to me for. So I'm going to show some of these images, and then a little bit of my personal sad work also. Randall va a mostrar una selección de su trabajo para medios de comunicación belgas. Él ha ilustrado durante muchos años en revistas y sus encargos dependen de lo que el director artístico le va encargando, pero hay un encargo que siempre le dan, que es el de dibujos tristes. Entonces hay una temática constante en los muestras que vamos a ver hoy de pues, suicidio, depresión, abuso. Oh, and also there are a lot of young illustrators. When I started illustrating, there were maybe in Flanders were maybe 10 people doing drawings for the press, and now it's 200. I don't know. There's a lot of very talented young people, and they often get the preference, and rightly so, because their work is very good. But still, they keep coming to the old guy for the sad stuff. Dice que antes no había tantos ilustradores editoriales, o sea, para ilustración editorial, pero ahora hay mucha cantera joven, como pues antes 10 y a lo mejor ahora hay 200 personas en Flandes, y entonces, claro, pues hay sus trabajos son muy buenos, pero sí que siguen recurriendo al experto, hombre experto mejor, para los temas de tristeza. Yeah. This is about old people's dementia. Bueno, era sobre la demencia senil de la gente mayor. Yeah. Another thing I do is I work very regularly for a very fancy cycling magazine, but also there, whenever there's about the dangers of the sport, they come to me. También trabaja para alguna revista de ciclismo, y cuando hay algo de peligros en bicicleta, le llaman. Yeah. This is when you have the devil inside you, and it is exorcism. The exorcism. Exorcismo. Exorcismo. And yeah, well, you see the devil. Euthanasia. Vale, eutanasia. Depression, psychosis. Depresión, Yeah. psicosis. This is a recent one. Suicide? A freak accident. A child fell off a roof, and the parents were both writers, and they made a book about it. But they did not want, of course, they did not want the face of the child, and they did not want photos of themselves in the magazine. So
This is one of the drawings I made. The first one I made was the kid flying, but the parents thought it was too Optimistic. too optimistic maybe. Este es bastante reciente y es sobre una muerte absurda de un niño que se cayó de un tejado. Y había hecho una versión anterior en la que era el niño cayendo, pero finalmente mantuvo esta versión. What is this? Some famous writer who committed suicide together with his wife. Depression. Abuse of a boy. Abuso de un niño. See. The funny thing is that I like to make those drawings also because it's I don't have to get too conceptual. Like this is a concept, but I get into the drawing. I try to draw it as if I feel it. Le gusta realizar, o sea, la cosa curiosa es que le gusta realizar estos dibujos porque no se pone en el mundo a concebir el dibujo, sino que se pone a sentirlo y a dibujarlo. It's another one, sexual predator. This is about old people, the children and the grandchildren stealing from old people. El anterior era sobre un depredador sexual y este es sobre nietos cogiendo dinero de su abuelo, ¿no? Quitándole dinero. It seems to be a problem because somebody wrote an article about it. Parece ser que es un problema real porque alguien ha escrito un artículo sobre ello. And then also sometimes I'm used to drawing sad stuff, so sometimes when this is for a literary festival with Russian literature, but also I cannot help myself to make the guy sad. Bueno, cuando tiene encargos más abiertos, como este para un festival de literatura rusa, aún así él también tiende a hacer tristes, ¿no? sus dibujos. Yeah, abuse. Actually, no, but we're laughing, but after this drawing, I got an email from the person who was talking in the article, and she was very moved by the drawing. En este artículo, la persona que escribió el artículo, de hecho, le llamó después porque le había conmovido mucho el dibujo. The cycling magazine, a cycling writer writes about his own depression. Para la revista. So you can see he's a cycling journalist because of the corners. It's like the steering wheel of a bicycle, yeah. Esto también es para la revista de ciclismo y es el escritor que también es ciclista, ¿no? Escribiendo con su propia depresión y en la cabeza tiene lo que sería el manillar de la bici. Yeah. And the writer was comparing his own journey to that of the journey of the lone cycler who has to fight the elements and make a long solo escape. Y comparaba su viaje con el de un viajero solitario que se encuentra obstáculos. And now when I look at it, there's nothing heroic about a solo escape if you look at it like this. What I like about it is that he has no feet, he has no bicycle, and still I see it's a cyclist.
lo que observa es que ahora no tiene, que ese ciclista no tiene pies y no tiene bicicleta, pero aún así todavía es un ciclista, ¿no? Okay, people who had psychic problems and are afraid of going back and having to take medication. And another one like that. Suicide among students. Bueno, suicidio entre estudiantes. This is a nice one. An article about sex with old people and sexuality. And I was, this is not per se a sad story, but it's, I think they needed some subtlety. And they asked me to do the cover also, but I made some different versions, and then after a while it was no, and the cover, Brecht van den Broeke, some people who know illustration will know him, he finally did the cover. I think it was my drawing is too much flesh, it's not distant enough. Esto es un encargo para la sexualidad de la gente mayor y el encargo tenía que ser sutil, también le habían encargado la portada, pero al final no realizó la portada y cree que su dibujo mostraba demasiado la carne, ¿no? No se distanciaba suficiente. Self-mutilation among teenagers. Automutilación entre adolescentes. This is just for the fun. This is a series of illustration I did for the Castle of the Counts in Ghent, where I live. There's a big old castle, and we made an exhibition there, or the permanent exhibition had an audio guide, and I made all the drawings. And this is one of them. This was nice. We printed it on wooden panels, so it looked like really medieval. And this is a little horse mourning for the count who died in Jerusalem. Este dibujo fue algo que realizó él por divertirse. Era para una exposición en Gante, en el castillo de Gante, y lo ilustró sobre madera, con lo que el aspecto es bastante medieval y muestra a un joven caballo que está triste y llora la muerte de Muerto en Jerusalén. Su maestro. Yeah, su maestro. Su maestro, vale, de Jerusalén. Okay, this is a still from a live drawing thing that I did. Okay, and this is the next series of drawings are part of. There's not really illustration, but it has influenced my illustration. It is an experiment I did. I asked people to send me an email describing some problem in their life. I don't want to know the complete problem, but just give me a few lines, and then I will try to feel this problem in myself, but really feel it as physically as I can, and then make a drawing about it. Or then I will just draw what I feel. La serie que vamos a ver ahora no es puramente ilustración, pero sí que ha influido en su trabajo y le pidió a conocidos que le enviasen un mensaje, un correo, contándole un problema de sus vidas. No todo el problema, pero un fragmento.
Y entonces él intentaría sentir ese problema en sus propias carnes, sentirlo, imaginárselo y retratarlo. Yeah. I don't remember what the problems were about. The nice thing that happened is that I would feel the problem, and then when I was drawing the problem, like this, you can see this is a problem. You don't want to have these kinds of feelings in your body. As I was drawing them, the feeling changed, and then I could make a second drawing that was the toestand, the state when the problem would be gone or would have settled itself, and that this is an example of the settled state. No recuerda qué problemas son los que hay retratados, pero sí que recuerda que al dibujarlos el problema de alguna manera o desaparecía o se establecía o cambiaba, ¿no? Entonces había un primer dibujo y luego en el segundo se muestra, por ejemplo en este, cuando ya el problema se había asentado. Yeah, I know it's a bit esoteric, but it was a nice experience. Un poco esotérico, pero una experiencia interesante. Oh yes, and this that experience, I took it further in a book I was working on. It's called How to Sleep, but it's not finished yet. But these kind of things are in there. Estos dibujos son de un libro que todavía no ha finalizado, que se llama Cómo dormir. Okay, this is a children's book. It's Little Peter Opened the Door is the title. And it's a book about a small child. Death comes to the city and takes a child. So I just put it here because once again, it's about something sad, and apparently, if there's something sad, people come to me. Es un libro para niños, se llama Pedrito abre la puerta y cuenta cómo la muerte va y coge a la vida del niño. This is the. This is when death knocked on the door, and the small child opened the door, and death pointed his finger at him. Este es el momento en el que la muerte llama a su puerta y el niño abre y la muerte le señala. And then there was a funeral. Y después su funeral. Okay, this is a personal work, yeah. I put it there because I really like it. Esto es un trabajo personal y lo ha puesto ahí porque le gusta mucho. Yeah, because nowadays I try to also make just personal work outside of illustration, but it stays kind of sad. Intenta hacer trabajos personales que no estén relacionados con la ilustración o no directamente y siguen siendo tristes. Yeah, these are some. I think this is the first one, second one, and then this is the finished one. There's another one, a melancholic piece. The title is Captain of Compassion. Este trabajo es sobre la melancolía y se titula el capitán o el señor de la melancolía, de la compasión. And what's different about this than the earlier things with the feelings is I had visited Rome and been in the churches and saw all the paintings with the saints and everything. So this is more like
classic piece with a decor and a metaphorical setting instead of the feeling inside. Para este dibujo acababa de visitar Roma y las iglesias con todos sus dibujos y pinturas, y entonces era un dibujo en el que había como un decorado y la ilustración de una metáfora más clara, y no tanto como en la serie de problemas que hemos visto antes. Maybe this is a good one to stop. Nada, es un buen momento para finalizar. We need a drink.